de Puerto Rico. Y es así de bajito, con un cerebro así de chiquito. ¿Y tú sabes cómo son los americanos? Así de grandotes, con un cerebro así de chiquito. El mismo cerebro, el mismo Dios. Haremos cosas grandes para la gloria de Dios. Así que Rubén, vente por aquí. Rubén es un maestrazo, un teólogo, director de no solamente de institutos, de seminarios. Y él va a estar por aquí ministrándonos. Él es un profesor de verdad. Se llama así mismo, doctor Rubén Pérez. Gracias a Dios que no me cogió mi segundo apellido, Pérez Pérez. Pérez Torres. Gracias, Rubén, por estar aquí. Gracias, pastor. Esta es tu iglesia. Bienvenido. Amén, gracias. Amén. ¿Qué le parece? Un retratito ahí, Sammy. Ya. Amén. Wow. Este es el protocolo de nosotros, Rubén. Lo he disfrutado. Nosotros no nos portamos como el presidente de ninguna nación, Amén. sino como los hijos del rey. Amén. Amén. ¿Esto es tuyo, Rubén? Sí. Ya te lo iba a robar, men, perdóname. Wow. En 1969, y posiblemente el pastor no lo recuerde, yo tuve el privilegio de visitar la Iglesia de Dios Pentecostal de Mayagüez. Y el pastor de esa iglesia lo era el reverendo Pepito Pérez. Y yo nunca olvido un nene que yo vi que tenía 10 o 11 años, llamado Rubén Pérez. Era mi tocayo. Y ese entusiasmo que ustedes ven en su pastor lo tenía desde niño. Era más inquieto. Pero yo sabía que Dios iba a hacer cosas grandes con este varón. Yo felicito a esta iglesia por tener un pastor de la calidad del reverendo doctor Rubén Pérez Pérez. Me sé los dos apellidos. Mi hermano es médico. Yo voy a tener que enviarlo para acá, ¿sabes? Que tú le des una clase de espiritualidad. Sí, porque a veces los médicos se entronizan y se hacen tan grandes. Y la megalomanía. Y este es un hombre humilde, un hombre sencillo. Un hombre que Dios se ha glorificado a través de su vida. Y nos estaba ministrando ahorita. Así como yo les puedo ministrar ahora después del mensaje que él me dio. En esta hermosa mañana me siento muy feliz. Me acompaña mi hermano Ángel Cruz. Ponte de pie, Ángel. Ángel es un líder de la iglesia El Calvario. Me acompaña un pastor amigo que fue discípulo mío hace añitos atrás, el pastor Julio Brunet, que también colabora con nuestro ministerio. Yo voy a pedir a toda persona que se sienta joven que se ponga de pie. Voy a excusar a las personas mayores. Yo sentí, pastor, que los ancianos no vinieron hoy. Amén. Mi padre me enseñó una verdad que yo nunca olvidaré. Me dijo, hijo, cuídate, porque en la vida los primeros 100 años son los más difíciles. La vejez empieza a los 101. Entonces yo he descubierto que la juventud no tiene que ver nada con la edad. Yo me acabo de retirar de la Universidad Interamericana, 30 años de servicio, catedrático, fundador del Departamento de Teología, fundador del doctorado en Filosofía en Estudios Teológicos, 30 libros escritos, 2 doctorados. Pero lo más grande de mi vida no es nada de eso. Es que soy un joven de Cristo. Y si usted es un joven de Cristo, levante su mano conmigo. Los jóvenes de Cristo. Aleluya. Y yo vengo a traerle un reto a usted. A mí me encantan los retos, pastor. Soy un hombre retante. Mi mujer me llama el retador. Y yo le digo a ella que merece un troc feo y yo un troc lindo. Ha estado conmigo de noviazgo. Cumplimos el próximo junio 43.
y 2 de práctica. Imagínense. Y mi reto en esta mañana es descubrir el poder de la oración para hoy. El campo misionero ya no es América Latina, escúcheme bien. Usted no está aquí por casualidad. Hay casualidades en la vida, pero para el cristiano hay más causalidades que casualidades. Y usted fue traído a la Florida porque hay una causa del Señor. Estados Unidos está viviendo una crisis espiritual horrible. Las estadísticas, y yo soy un estudioso de la religión, hay un libro mío, El Dios no conocido, sobre las religiones, se usa como texto en la Universidad Interamericana, en la Universidad Teológica del Caribe, se usa en escuelas de teología acá en Estados Unidos, se está traduciendo al inglés, pronto va a estar en inglés. Y los estudiosos dicen, y yo lo menciono en ese libro, se llama El Dios no conocido, que las estadísticas informan que si no hay un avivamiento grande en este país cristiano, Estados Unidos va a ser islámico de 5 a 10 años. Yo quiero ver la mano de las mujeres aquí, las hermanas. Oiga, si yo fuera una mujer, yo sería súper cristiana. Mi amada, mi esposa, yo le digo, my honey. Mi hija, que también es profesora de la Universidad Interamericana. Mi mamá, que si hubiese sido católica, sería Santa Juana. Una mujer excepcional con Dios. Mi suegra, doña Gloria. Yo soy un hombre pro mujer, porque reconozco la capacidad de las mujeres. Pastor, acumulé puntos para otra invitación. Y entonces, ¿cómo es posible que el cristianismo esté en la crisis que está viviendo este país? Se están cerrando 1.600 iglesias evangélicas todos los meses. Dígame bien. 1.600 en Estados Unidos. Todos los meses. Esto es una cosa horrible. ¿Quién? ¿Ah? No, amén. Porque en el mundo hispano es diferente. Pero yo creo que somos los mensajeros del Señor para esta hora. Y hay un pasaje que yo quiero que usted busque conmigo, muy interesante, en Santiago, capítulo 5. Aprovechar que está de pie. Y yo sé que hicimos un poquito de ejercicio, pero por favor no se ponga a roncar. Y eso a mí me encantó la adoración y salté un poquito, eso es bueno. Y el médico lo sabe, que eso es bueno, espiritual y físicamente. Pero hay mucha gente que salta mucho y después se pone a roncar. No, tranquilo, reprendemos ese demonio. Capítulo 5 de Santiago. Y hay un versículo que siempre me ha impactado mucho. El versículo 16. Yo voy a leer solamente un verso, porque voy a estar haciendo referencia a ese pasaje y a otros pasajes más. Y dice ese versículo, léalo conmigo en la versión que usted tenga. Yo traje la Reina Valera, pero usted puede usar la internacional, la Dios habla hoy. Lo importante es el mensaje. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 5:16. Todo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Redescubriendo el poder de la oración para hoy. Yo quiero que usted se acerque a su vecino y cariñosamente le ponga la mano en el hombro. Cariñosamente. Y usted va a interceder para que esta palabra que Dios me ha dado no sea de Rubén, sea del Señor a través de Rubén para usted. Del tocayo del pastor, para usted y para mí también. Señor, te damos gracias, porque es un privilegio estar en este pabellón de la victoria.
Que tu victoria siempre nos alcance. Dame la sabiduría para transmitir este mensaje conforme a la necesidad que tiene esta grey. Di la palabra, di la palabra, di la palabra y este pueblo sanará. Es en tu nombre que yo te lo pido y declaro que la unción de tu Espíritu se va a seguir manifestando en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Mire, en el verano de 1985, yo llegué aquí porque Dios me trajo. Dios usó a mi hermana y en esa época las casas se vendían y ella se hizo millonaria. Y me dijo, te voy a hacer una oferta que si me la rechazas estás loco. Te voy a pagar el pasaje a ti, a tus 2 hijos, a tu esposa. Te voy a prestar una casa amueblada, con piscina. Te la voy a prestar por 3 meses, no vas a pagar un chavo de renta. Y yo voy a tener la nevera y todos los lugares llenos de comida para que tú comas ahí. Te voy a prestar un Volvo del año y te voy a echar para que también llenes el tanque. Si vienes a casarme, mis 2 hijas en Disney. Ella era muy amiga de la gerente de personal de Disney World. Y yo dije, bueno, déjame pensarlo. Dije, pero ¿cómo que vas a pensarlo? Yo siempre he sido una persona que me gusta orar. No tome decisiones a la ligera nunca. Consulte a Dios. A veces las cosas muy buenas, como dice el dicho americano, too good to be true. Pero a veces no es así. La oferta que ella me hizo era verdadera. Y yo le puse señales al Señor. A mí me encanta Gedeón, porque Gedeón no. Si tú me vas a llamar, mira, llena, pon el agua ahí, en esta flor, en esta plantita ahí, y después el agua vino, pon el agua en la tierra que la rodea. Y Dios les dio a Gedeón señales. No tome decisiones a la ligera, pida señales. No empuje la puerta, deje que Dios abra la puerta. Cuando Dios abre, oiga, la bendición es maravillosa. Cuando usted la empuja, la desgracia es horrible. Yo le dije, pues déjame, mi querida hermanita, mi hermana mayor, déjame pensarlo y déjame consultar a Dios. Y puse señales. Las señales se dieron. Y yo vine a casar a mis 2 sobrinas el 31 de diciembre en un crucero de Disney. Y esa bodita le costó $250,000, ¿sabes? Fue extraordinaria. Ella cumplió su palabra. Ella me prestó una casa. Todo lo que ella me prometió lo cumplió. Es más, me impresionó porque mi esposa consiguió trabajo al mes de estar aquí. Y me impresionó porque una iglesia bautista me llamó a ser pastor. Y yo le dije, pero yo soy pastor pentecostal, no importa lo que usted sea, lo llamamos, no, porque Dios lo usó y nosotros estamos en crisis. El pastor de esa iglesia se había levantado y se llevó 160 miembros y dejó 20. Cuando yo fui a predicar allí habían como 25 o 30 hermanos. Yo no sabía la historia real, si la sé quizás ni acepto. Al mes de yo estar allí, me dice el pastor, mire, me dice el tesorero, pastor, lamentablemente no tenemos dinero para pagarle. Así que no, este mes va a ser de servicio ministerial gratis. Dime, gloria a Dios. A los 3 meses me dice, hay que suspender el servicio el domingo en la noche porque no hay con qué pagar la luz. Y me reveló cosas adicionales que por poco me caigo.
Se deben 3 meses de hipoteca. Se debe la luz también. Esa noche nunca la olvidaré. Hermano y hermana, como usted bregue con su crisis, así será el resultado de su vida. El que frente a la crisis permite el viento del Espíritu que sople y le lleve a otra dimensión, es una persona victoriosa. Y estamos en el pabellón de la victoria hoy. Pero el que ante una crisis enseguida pierda la fe, se desanime, se tire al piso, el huracán de destrucción va a acabar con tu vida. Y yo conozco tantas personas que hoy eran pastores, eran evangelistas, eran esto, y hoy prácticamente no son nada, porque dejaron que una crisis se convirtiera en un huracán de destrucción. Y en esta mañana ese huracán de destrucción lo vamos a reprender. Y no importa la situación que tú estés experimentando, con nosotros está Jesucristo el Señor. Aleluya. Yo me fui esa noche de oración, nunca lo olvidaré, y me fui a llorar. Le dije: Señor, tú me pusiste a mí en esta iglesia para ser un pastor sepulturero. Hay pastores sepultureros, yo los conozco en Puerto Rico. Usted le entrega 500 miembros y después le entregan el edificio vacío, con la llave. Hay pastores que no han sido llamados. Hay pastoras que no han sido llamadas. No se meta al ministerio si usted no es llamado, por favor. Esto no es un mero negocio. Esto no es un cuento. Esto no es una recreación. Se requiere un llamado para cualquier ministerio. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Y yo me fui a llorar. Yo parecía un niño. Me sentía, porque empecé a llorar. Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo, esta iglesia, después que 3 meses aquí, y esto va de mal en peor? Y de madrugada Dios me habló. Este es el Dios que habla. ¿Cuántos lo creen? Este es el Dios que habla. Yo he escuchado 3 veces la voz del Señor usando mi nombre, Rubén. Tenía un estudiante, yo me acabo de retirar de la Universidad Interamericana, en una de mis últimas clases, yo le dije a los estudiantes: mire, deje que Dios le hable, deje que Dios se le revele. Y ese estudiante yo lo veía con una cara así, ¿verdad? Como de amanecido. Ese profesor es medio loquito. ¿Sabe que me llamó recientemente y me dijo: profesor, estoy impresionado. Yo jeté a Dios que me llamara por mi nombre. Y me llamó por el nombre que me llaman mis padres. Piwi. A las 4 de la mañana oí la voz de él: Piwi, 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 estoy aquí. Y él dice que temor, no miedo, una reverencia. Él quedó impactado. Él pensó que se lo estaba creando con su mente. A las 8 de la mañana, cuando se va despertando, oye otra vez la voz: Piwi, 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 no me he ido. Hermano, Dios está aquí. ¿Cuántos creen que está aquí? Pero lo más lindo es que vino contigo y conmigo. Y no importa lo que nos esté sucediendo, escúcheme bien, Dios siempre estará contigo y conmigo. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y sabes algo que yo he aprendido, que cuando menos sientes a Dios es cuando más real es Dios. Óigalo, anótelo por ahí. Cuando tú menos sientes al Señor, más real es Dios en tu vida.
Porque la fe no depende de lo que tú sientas. La fe no depende de lo que tú veas. No dice la Biblia, no dice Romanos 1:17, mas el justo por lo que siente vivirá. No dice, mas el justo por lo que ve vivirá, mas el justo por la fe, por la fe, por la fe. Y fe es creerle a Dios. Aleluya. Fe es tener una confianza genuina de que Él está a nuestro lado. Y esa madrugada el Señor me habló y me dijo, pon a mi pueblo en oración. Nunca olvidaré eso. Nunca olvidaré eso. Pon a mi pueblo en oración. Lo que habían eran 20 miembros. Y el Señor me dijo, ponga a orar a todo el mundo media hora. 24/7. Y entonces yo entendí, tú vas a tener que levantarte joven varias veces de noche para completar el horario. No fue fácil, primer mes. A los 6 meses, el viento del Espíritu sacudió esa iglesia. Había un solo músico y a los 6 meses había una orquesta. No había finanzas para pagarle al pastor y a los 6 meses la iglesia compró un Volvo y se lo puso en la mano del pastor. No había profesionales, Dios llevó médicos, Dios llevó a quienes, eso fue increíble. Tuvimos que dar 2 servicios, uno a las 11 con 200 personas y otro a las 7 con 200 personas. 400 personas en un año. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero el pueblo oró. El pueblo clamó. Esta iglesia está hermosa, pero todavía Dios tiene cosas mayores para ustedes. Esta iglesia Dios quiere multiplicarla, que en vez de un servicio ya 3, que las finanzas aumenten y se sal de este templo. Sí, sí, dice la Escritura, no le debáis nada a nadie, pero el objeto es tuyo y el objeto es mío. Hoy tenemos que ofrendar, no para el predicador, para la iglesia. Mire, dé lo que tenga, dé. Yo aprendí que cuando uno da, Dios te respalda. Yo vengo de una familia que ha sido para mí una inspiración, porque mi padre era un alcohólico. Mi padre vivía en la cuneta. 3 semanas bebiendo y se regresaba a casa buscando más chavos. No aportaba un centavo. Y mi madre me contó que ella era muy católica. Y un día ella está diciéndole, María, yo no puedo más. María, Madre de Dios, mira, ayúdame. Cambia a Toño. Mi padre le dice Toño. Y oyó una voz que le impactó. Hazte pentecostal. Estoy hablando de la década del 30. Eso en Puerto Rico era desconocido. Y ella me dice, oye nene, pues yo no sabía que eso era pentecostal. Y vuelvo otra vez a escuchar la voz del Señor. Hazte pentecostal. Al otro día, para su sorpresa, el pastor pentecostal se había mudado y era su vecino. Ella no lo sabía. Y cuando el pastor llegó, el hermano Elías Chamorro, y se acercó y le dijo, yo soy el pastor nuevo de la iglesia pentecostal, soy su vecino. ¿Cómo va a ser? Si Dios me dijo que me hiciera pentecostal, se tiró al piso, ore por mí, y el pastor la dedicó al Señor. Y Dios levantó una gigante. Mi madre fue una pastora gigante. Mi madre la enviaban a las iglesias que fracasaban y llevaba a Juana Torres y hacía así la obra. Y la clave era la vida de oración. La vida de oración. Gloria a Dios. Y cuando mi mamá en esa crisis le pide al Señor, revélate a mi esposo. Mire, el alcoholismo no es fácil para dejarlo, ¿sabe? Si su esposo es alcohólico, si su hijo, ore, interceda. Eso es una enfermedad. Y dice ella, me cuenta, yo había nacido, mi hermana mayor había nacido, somos 5 hijos, yo soy el más pequeño, el Benjamín de la casa. Y todavía sigo siendo el más pequeño, ¿verdad? Gloria a Dios.
Y entonces, ¿qué pasa? Que ella me dice, oye, yo gemí delante de Dios. Y un día Toño apareció por la tarde a mi casa y me dice, Juana, perdóname, yo no puedo seguir este estilo de vida. Yo tengo que cambiar. Y él no sabía que mi mamá había tenido una experiencia con el Señor. Y se tiró al piso a llorar. Y mi mamá aprovechó y lo encomendó al Señor. Mi padre fue transformado. Este es el Dios que cambia nuestra vida. Este es el Dios que se hace real. Cuando pedimos, cuando gemimos. Por eso yo quiero que usted entienda que Dios quiere que usted y yo vivamos una vida de oración. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Redescubriendo el poder de la oración. El evangelio es poder. La palabra en griego de poder es dinamis. Y la palabra dinamis quiere decir potencia divina. Esa potencia divina es parte esencial del evangelio. Por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si usted lo cree conmigo, levante su mano y adore a Dios. Es poder, es poder, es poder. Y ese poder tiene que ser para todos los días. Cuando el hermano que estaba ministrando aquí, que estuvo muy lindo, le felicito, la adoración. Yo pasé al altar, porque yo he aprendido algo, que tú tienes que convertirte todos los días. Yo no puedo depender que llevo una vida. Yo voy a cumplir 50 y 15 en un par de meses. Sí, porque soy un cincuentón. Mi mujer cumplió 52 recientemente. Somos dos cincuentones. Y yo no puedo depender toda una vida en la iglesia, hijo de una pastora. La misionera me puso el nombre a mí en la iglesia, la hermana Elisa Casilla. Yo no puedo depender de que desde los 16 fui copastor de mi mamá. Yo no puedo depender que yo empecé a dar clase a los 21 en el famoso Instituto Bíblico MISPA del mundo pentecostal. Yo no puedo depender que he sido profesor, que he montado seminarios, que he escrito 30 libros, 2 doctorados. No, eso es de ayer, eso pasó. ¿Qué eres hoy? ¿Qué eres hoy? Pablo dice, de modo que si alguno está hoy en Cristo, nueva criatura es. Yo le puedo decir a usted una lista de personas que yo conozco en mi país que eran pastores, ahora son ateos. Los otros días me invita el Canal 24 allá, cuando el asunto de este loquito de allá de California, camping, que dijo que se acababa el mundo. Cuidado con esa gente, con esos mensajes. Yo le decía a una hermana de aquí, conversaba con ella, que el futuro es un secreto de Dios. Mire, no se preocupe que va a pasar mañana. Viva hoy. Yo vine a disfrutar este servicio hoy. Y yo no tengo prisa. Mire, la prisa no es del diablo, la prisa es del diablo mismo. Oiga bien. Y aunque el pastor me dijo, predica hasta las 4 de la tarde. No, yo voy a ser más juicioso. Bienaventurados los que hablan poco, porque volverán a ser invitados. Así que déjeme ver cómo yo puedo decir mucho en poco tiempo. Entonces, lo que yo he entendido es que la oración es fundamental. Por eso precisamos de la oración eficaz, como leíamos en Santiago. La respuesta la hallamos en Santiago 4:3. Búsquelo conmigo, busque su Biblia ahí. Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿verdad? Y entonces Santiago 4:3, la antigua versión dice, pedís y no recibís porque no sabéis pedir. La oración no es tan sencilla como la gente piensa. Y hay un libro mío que traje hoy. Se llama Cristo es nuestra paz, hacia una espiritualidad sanadora. Y el capítulo es un capítulo dedicado a la oración. Lléveselo de 22 a 15 dólares, 7 pesos menos. Porque el interés mío es que usted le dice prepare. Estamos en una sociedad posmoderna. Y yo fui invitado a ese programa de televisión, como les dije,
Canal 24, y antes de entrar al programa, me dice un señor: oye, yo lo conozco a usted. Yo estuve también en el ministerio, ahora soy el director de la Asociación de Ateos de Puerto Rico. Óigame, yo no quiero que el pastor me diga: no, que el hermano que usted conoció ahora es ateo. Por eso hoy tenemos que empezar de nuevo. Que Él nos renueve, que Él nos restaure, que Él nos enseñe. Y entonces yo he descubierto en este caminar de toda una vida que hay que aprender a orar. Pedís y no recibís porque pedís mal. La oración del justo puede mucho, pero es la oración eficaz. Hay oraciones que no son eficaces. Hay oraciones que son meras repeticiones, meros dichos sin fundamento. Y es la oración del justo, de la justa, de la persona recta, de la persona que agrada a Dios. Óigame bien. Entonces, la palabra, el adjetivo eficaz significa activo, poderoso para obrar y que logra hacer efectivo, llevar a efecto un intento o propósito. Entonces, por oración eficaz estamos significando aquel tipo de oración que alcanza su objetivo y que adquiere resultados. Si tú estás orando y no hay resultados, tienes que examinar tu oración. En algo estás fallando. Yo llevo toda una vida en el Evangelio y yo he vivido experiencias gloriosas para honra de mi Señor. Milagros de todas clases. Este es el Dios que sana. Es más, tan reciente, me estoy hospedando en casa de los hermanos Cruz y no le dije nada a ellos. Cuando yo llegué jueves de noche, que di una clase intensiva acá, que estamos dando un seminario, y es un curso, ¿por qué soy cristiano? Y entonces llegué tardecito y tenía un dolor en este lado horrible. Y a mí no me gusta ver pastillas. Yo para ver una pastilla tengo que estar grave. Y aquí está el médico, lo sabe. Los efectos secundarios de las pastillas es peor que la condición que usted tiene. Y yo ya a las 12 no podía. Y dije: Señor, tú dices en tu palabra que por tu herida fuimos sanados. Y empecé a reclamar y empecé a reprender. Oye, me quedé dormido. Y cuando me levanté, adiós, pues se me fue el dolor. El Señor puso su mano. Clama a mí, le dijo Dios a Jeremías. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay que pedir, hay que clamar. Por lo tanto, tenemos que pedir el primer paso. Yo le voy a dar 7 principios para una oración poderosa en el día de hoy. 7 principios que usted lo va a hacer parte de su vida. Escúcheme bien. Hay un libro mío que se agotó, se publicó 10 veces ya. Se llama El poder de la oración. La oración eficaz del justo para hoy. El poder de la oración para el siglo XXI. Y ahora se tradujo al inglés y vamos a ver si lo podemos publicar en los 2 idiomas. Y en mi caminar en el Señor yo he descubierto que estos principios son significativos. En primer lugar, el primer paso es orando más. Oiga, hay que orar más. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Velad y orad, eso en todo tiempo. Pablo dijo: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Y luego repite: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6, 18. Y dice Colosenses 4, 2. Y perseverad en la oración. Yo viví una experiencia que me sacudió tremendamente. Yo fui pastor pentecostal 22 años y yo era pastor en Calley 1980. Nos habíamos mudado de Caguas a Calley. Fui a matricular a mi hijo en la escuela intermedia y hubo problemas innecesarios que me molestaron. Y una mañana, yo siempre acostumbro, antes de salir, oro
leo la palabra, pero ese día se me olvidó. Hasta los pastores cometen errores. Y después que pasan los 30, aumentan. Óigame bien. Y me monté en el carro porque yo empezaba, tenía una reunión con el comité ejecutivo del Concilio Pentecostal e iba de Caguas para Río Piedras. Y cuando voy por el expreso, el Señor me ha dado un bofetón, cariñoso, pero no me lo dio. El carro que va al frente mío tenía un letrero con esta pregunta: ¿oraste hoy? ¿Oraste hoy? Oiga, se me salieron 2 lágrimas. Señor, perdóname. No cerré los ojos porque no se puede guiar con los ojos cerrados. Pero le encomendé el asunto a mi Señor. Para mi sorpresa me llamó mi esposa: nene, ya se resolvió el problema con Rubencito, ya se matriculó. Mire, hay que orar cada día más, de noche y de día. Cuando yo me monto en el avión, que estoy viajando ahora 2 veces al mes, yo le digo: Espíritu Santo, envía a tus ángeles que tomen este avión, que tomen este control. Yo he tenido experiencias tremendas. Un día vengo de Inglaterra y de momento se cayó el avión. Oiga esto, la azafata se cayó frente a mí, la comida se cayó, aquello parecía un infierno. Yo entendí que era mi momento final y yo de momento estaba lleno de miedo. Oiga, qué ventaja tenemos los que somos de Cristo. Había una hermanita de la caridad al lado mío y se rezó el Padre Nuestro y la Virgen María. Eso fue. Y yo de momento se me fue el miedo y la paz del Señor inundó mi vida. Y yo le encomendé a mi esposa y a mis hijos porque yo creí que me llegó el momento. Mire, nos puede llegar el momento esta noche. Por eso yo le decía a la hermana hoy: mire, Lutero decía, yo vivo como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Porque esta noche puede venir para usted y para mí, no para el resto de la humanidad. Y que está preparado. Yo me encomendé al Señor, pues yo pensaba que aquel avión iba a caer en el mar. Y como a los 20 minutos o media hora como que se enderezó un poco. Y todo el mundo, wow, aplaudiendo. Y recogiendo la comida que estaba en el piso, la gente y esto y lo otro. Cuando llegamos a Nueva York, dice uno de los pilotos, coño a la gente: estamos aquí de milagro, esto es un milagro. Los motores de este avión dejaron de funcionar y a mí nunca me había pasado esto. Tiene que haber sido Dios. Y yo no soy muy religioso, decía él. Tiene que haber sido Dios, porque algún ángel de Dios tomó este avión porque íbamos rumbo al agua. Este es el Dios que hace maravillas y milagros. Segundo principio, hay que aprender a orar. Yo fui pastor, óigame, hay gente que a la verdad uno se inquieta. En ningún lugar del Nuevo Testamento hallamos a los discípulos pidiendo al Señor que les enseñe a predicar o que les enseñe a impartir conocimiento. Empero en Lucas 11:1 se dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Pídaselo al Señor: enséñame a orar. Yo tuve que decirle a una hermana: deje de orar en la iglesia. Aquella hermana se empezaba a orar y decía: Señor, mira los lagartijos que se están perdiendo, los gatos, los perros. Y yo le dije: hermana, usted está en un zoológico. Hay cosas absurdas. Las cucarachas, ten misericordia de ellas.
Ay, mi Jesús. Ahora, ¿qué es orar y cómo definimos la oración? Voy a empezar con la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Define la oración como súplica. Deprecación es como solicitud, ruego que se hace a Dios, elevación de la mente a Dios para alabarlo o para pedirle mercedes o misericordias. Una de las definiciones más lindas que yo he leído de la oración la dio el misionero John Bunyan, que dice: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo. Y dice: buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Esa definición me impactó. Pero yo, tratando de buscar una definición un poquito más teológica y que respondiera más a nuestra realidad, y la presento en este libro, en el capítulo dedicado a la oración, defino la oración de la siguiente manera: orar eficazmente es conversar con Dios, el Padre, fervientemente en nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Repito eso: orar eficazmente es conversar con Dios el Padre, fervientemente en nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, a fin de cumplir su voluntad como miembros de su iglesia, para establecer su reino en el mundo. Ahí están los 7 principios. Ahí están los 7 principios. En primer lugar, es conversar con Dios el Padre. Orar no es hablar con Dios. El hablar es un monólogo. Hay gente que empiezan, no le dejan a Dios que les hable. Mi madre era una teóloga natural. Si yo tengo estudios académicos, yo estudié, yo soy AGB de otra gente, a mí me llevó el Señor por la oreja a estudiar. Porque yo en un momento dado, fue Oscar Candelario, que si no lo haya perdonado, terminó preso y a los 80 años en la cárcel, de haber violado a más de 30 niñas en nombre de Cristo. Sí, él violaba a las muchachas con el consentimiento de los padres para bendecirlas. Estaba endemoniado. Y él probó en mi iglesia en 1966, 64, que Cristo venía en 1970. Y a mí me faltaba un año para graduarme de la escuela superior. Y yo le dije: mami, Cristo viene, yo no voy a estudiar. Pero nene, ¿cómo va a ser? Yo estaba recién enamorado con una joven llamada Marita, la llamé Marita, el noviazgo terminó. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Estás fanático? No, Cristo viene en el 70. Yo quiero irme con los jóvenes de la iglesia a predicar a Panamá, a Guatemala, y empezamos a levantar finanzas para ese viaje. Gracias a Dios por mi madre que me pastoreó en esa crisis. Un mes después tenía que tomar el examen de ingreso a la UPR. Y yo decía: mami, yo no quiero tomar ese examen. Nene, pues no lo hagas por ti, hazlo por mí. Mi madre aprendió a leer usando la Biblia y a escribir. Era una predicadora elocuente, una sabiduría natural. Y ella me decía: tú perteneces a otra generación que va a estudiar más. La ignorancia no glorifica a Dios. Wow. Y si Cristo viene, que lo esperamos, que te encuentres preparado en todo sentido de la palabra. Eso me impactó. Pues mami, para complacerte, como yo sé que yo no voy a pasar el examen, yo voy a tomarlo. Y me fui allí el sábado, me entretuve contestando aquí y allá, y regresé por la tarde: mami, voy a empezar a hacer maletas porque me gradúo en un par de meses y sabe que me voy para Panamá con los jóvenes a predicar que Cristo viene en el 70. El mes después recibo una carta: Rubén Pérez Torres, le felicitamos. Usted ha obtenido una de las puntuaciones más altas en este examen. Usted va a tener una beca completa en la Universidad de Puerto Rico, no va a pagar un centavo.
yo tiré la carta contra el piso y dije, diablo malo, tú no me vas a confundir. Óigame. Entonces mi madre me dijo, tú sabes que la señal era eso, pasaste el examen, tienes que irte a estudiar. Y si el Señor viene, seguimos nuestra vida recta. Y yo predicaba en la UPG, yo era el presidente de la confraternidad de jóvenes de avivamiento. Y yo predicaba toda la semana y yo ministraba, pero estudiaba. Usted puede hacer las dos cosas, venga a la iglesia, pero estudie, prepárese. Esta es una sociedad posmoderna y el posmoderno, una de las virtudes que tiene es que le gusta estudiar. La persona posmoderna, usted no puede ir, Cristo es el Señor, demuéstramelo, explícame eso. ¿Por qué no es Buda? ¿Por qué no es Siddhartha Gautama, el primer Buda, ¿verdad?, del budismo? ¿Por qué no es Mahoma, el líder profeta del Islam? Usted tiene que tener conocimiento y conocer la palabra de Dios. Se hizo un estudio y se descubrió que de las 3 religiones más importantes del mundo, cristianismo, el islam y el judaísmo, los que menos conocemos el libro sagrado son los cristianos. A veces voy a predicar a una iglesia, digo, vamos a buscar Mateo, y la gente buscando Malaquías. Entonces, Dios quiere que nos preparemos, que conozcamos. Orar es dialogar con Dios, es conversar con Él. Yo le digo a la gente que antes de orar, y yo he vuelto a esas prácticas, yo estoy ahora rejuvenecido, ¿verdad? Jubiloso, ¿sabe? Jubiloso. No retirado, jubiloso. Entonces, yo me hinco, pero antes de hincarme, yo tengo mi Nuevo Testamento o la Biblia y abro la palabra para que Dios me hable. Y a veces Dios me habla a través del salmista, o me habla a través de una epístola de Pablo, o me habla a través de Jesús en el Evangelio, y yo me arrodillo. Si usted no se puede arrodillar, pues mire, se puede sentar. No es la posición, es nuestro corazón lo que Dios mira. Pero que usted le permita a Dios que le hable. Porque hay cosas ocultas en nuestra vida que solo el Señor conoce. Y hay gente que en la iglesia llevan doble vida. Pastor, esa gente no vino hoy. Pero por si acaso, yo lo voy a orientar a usted. Yo he conocido pastores. Yo decía ahí un pastor argentino que era famoso ya en Argentina, y cuando se murió y estaban en el funeral, apareció otra señora con 2 hijos. Vengo a ver a mi esposo que ha fallecido. Y la esposa dijo, ¿tu esposo? Si el esposo es mío. Y le trajo evidencia de que eran los hijos y que era también esposa. Mire el escándalo que se produjo, un pastor con doble vida. Hay gente que llevan doble vida. Aquí son muy espirituales, saltan y se quitan el ropaje de religioso, y cuando llegan a la casa, oiga, el diablo para todo. Me decía un estudiante, mire pastor, profesor, mi papá es pastor y yo no entiendo porque él predica tremendamente el domingo, pero la unción se le queda en el puño. Y cuando regresa todos los domingos a mi casa, le entra a puños a mami. Yo dije, ¿qué tú me has dicho? ¿Tú estás bromeando? No, hay que conversar con Dios. Hay que dejar que Él nos hable. Y como decía el profeta Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Como les dije, una vida en el Evangelio. Me he leído la Biblia ya más de 15 veces. Sé bastante hebreo, sé griego, sé un poco de latín. He leído y leo términos griegos y busco palabras. Y todos los días descubro que sé menos. Aquí todos los días hay que empezar de nuevo. Dios puede usar a la persona más sencilla en esta iglesia y darme un mensaje a mí. Porque Dios se revela. Dios comunica verdades hermosas. Y entonces uno tiene que estar en esa búsqueda continua, en esa renovación. Lo que no se renueva se estanca. Decía don Miguel de Unamuno, es mejor ser ola pasajera en el océano que agua estancada en la hondonada. El agua en el mar se purifica con la sal y es limpia. Usted deja una agua estancada y se convierte en una fuente de mosquitos y de enfermedades increíbles. Así es el cristiano, estancado en lo mismo, y viene a la iglesia con lo mismo. No se aburra, por favor.
Ay, perdone, no quiero decir. Busque la variedad. Deje que el Espíritu le renueve. Deje que Dios le hable. Y dice segunda de Crónicas 7:14: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La clave para un avivamiento en este país tiene que empezar contigo y conmigo en esta mañana. Vamos a clamar, vamos a gemir, pero deja que Dios te hable primero. Deja que Dios te dé por su palabra. Cierra tu mente un momento y deja que Dios hable a tu corazón y te comunique sus verdades. Como decía, no es un monólogo ritualista en el que meramente decimos cosas. Jesús rechazó ese tipo de oración vacía. Búsquelo conmigo en Mateo 6:7. Ese versículo es importante porque tiene una pertinencia para hoy. Mateo 6:7. Y cuando dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no necesita tu discurso, ni tu oratoria, ni mi lenguaje preñado de conceptos y de ideas. Dios lo que mira es nuestro corazón. Jehová le dijo al profeta Samuel: mira, Samuel, Jehová no es como el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Dios te está viendo y me está viendo a mí en esta mañana. Que nuestro corazón esté purificado por su sangre. Que nuestra vida sea íntegra. Y que si hemos fallado, fallamos. Le pedimos perdón. Su gracia nos alcanza. Su amor nos restaura. Hay que conversar. Hay que hablar con Él. Tiene que ser, yo le digo a la gente, que es un diálogo constante. Que parte de la meditación. Me preocupa de la gente que están diciendo que hay que traer el yoga ahora hindú a la iglesia. No, el yoga es un ejercicio de meditación. Y dice el salmista en el Salmo 37:7, busque ese versículo y márquelo. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Guardar silencio es meditar. Tú guardas silencio. Señor, háblame, mira mi corazón, en qué he faltado, en qué he fallado. Y pida perdón. Yo siempre me gusta decirle a mi novia: nena, te ofendí en algo, perdóname. Y un besito. Renuevo el noviazgo, porque yo espero que cumplir por lo menos, cumplimos 43 ahora y queremos tener 43 más por lo menos, ¿verdad? Y seguimos en el cielo cuando estemos allá. Pues claro, esa es la joven que Dios puso en mi camino. Yo le digo a los jóvenes: pida al Señor. ¿Sabe que Dios me mostró esa joven a mí en visión? Porque la novia mía, cuando yo estaba estudiando en Mizpa, en Extramuros, yo fui a visitarla y me dijeron: ¿usted busca a fulana? Se fue con el vecino. ¿Cómo va a ser? Eso produjo una crisis en mi vida. Y yo me fui a llorar en el piso: Señor, ¿pero qué es esto? Y hasta me puse rebelde. Pero un día, sentado en el balcón de mi casa, tuve una visión y vi una joven elegante con 2 niños. Y estaba en un altar y me estaba presentando como predicador. Yo tenía 18 años. Cuando yo vi a esa joven, me enamoré de ella perdidamente. Pero yo le llevo allá 3 años. Tenía 15. Digo, no, yo no pienso enamorarme por ahora. Imagínense, yo dije, pues yo me inventé esto. Una evidencia de que Dios habló. Cuando Dios habla, lo que Él dice se cumple. Escúcheme bien, se cumple. Dios es fiel. Y el Señor, si es tu voluntad, que ella pues en su momento venga donde mí. Y a los meses me llamó y me dijo: Rubén, perdóname. En el servicio de acción de gracia, el Señor usó un hermano y me dijo: el joven que le dijiste que no, ese es el joven que yo tengo para ti. Ya se quedó sorprendida porque no había comentado ni con sus padres eso. Cuando Dios habla, no dice bobería. El Señor me dijo que te va a ir bien. Pues claro que le va a ir bien. Eso no es un mensaje de Dios. No, que usted, mire, cuando Dios habla, habla de detalles que nadie sabe. Cosas que ni su esposa ni su esposo sabe.
Sí, porque ahora hay un profetismo exagerado ahora, profetas y gente. Hermano, que usted va a ser bendecido. ¿Quién no va a ser bendecido si Cristo es nuestra bendición? Ella vino llorando y me pidió perdón. Dijo, nene, por favor. Y como les dije, ya llevamos 45 años compartiendo. Lo que une el Señor no lo separa el hombre. ¿Ok? Tenemos que hablar con Él, conversar con Él, dejar que Él, porque la oración tiene que ser, mire, sabia. Es una oración, es una conversación sabia y amorosa que concibe a Dios como el mejor de los padres. Sabia porque vamos a hablar con el Rey del universo y la fuente de la sabiduría. Amorosa porque es hecha de parte de un hijo hacia un padre que es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Óigame bien. Si usted me consigue en el Antiguo Testamento que diga que Jehová es amor, le regalo mi libro. Pero no lo busque porque no lo va a encontrar. Por eso soy cristiano. Para los judíos Jehová es misericordioso, Jehová es bueno, pero no es amor. Esa es la revolución del cristianismo. ¿Ok? Que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Mire, el amor de Dios es la esencia de Él. El amor de Dios es la entrega voluntaria que Dios hace de su bien a toda la creación. Yo no entiendo cómo hay cristianos y cristianas que ven a Dios como si fuera un dictador, como si fuera un ser que quiere destruirles. Cuidado con los mensajes de juicio. Predica un mensaje de esperanza, de posibilidades. ¿A qué no vinimos a llenarnos de miedo? Dios no se mueve en el miedo, Dios se mueve en el amor. Donde hay perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí mismo castigo. Y ahí temor no es reverencia, ahí temor es miedo, desesperación. Y a veces, el pastor y yo venimos de una tradición bien ultraconservadora, y uno de los defectos que yo veía en esa tradición, tiene muchísimas virtudes, es precisamente que a veces mi hermana fue una vez sin darse cuenta con una chancleta a la iglesia, y el pastor la disciplinó y le dijo prostituta. O sea, a veces nosotros cometemos errores, que caemos en un dogmatismo que no es sabio. No juzgue a la gente, júzguese a usted. Júzguese a usted. Y entonces tenemos que ver que es algo sabio y amoroso porque Dios es amor. Ese versículo de Mateo 7, volvamos ahí, a mí me encanta. Mateo 7, gloria al Señor. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre, es nuestro Creador, es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios sublime, ¿verdad? Y entonces Él quiere lo mejor para ti, Él desea lo mejor para nosotros. Pero me encanta lo que dice el versículo 11: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, Mateo 6:11, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. En otras palabras, Dios es bueno, pero Dios es amor y desea lo mejor para ti. No es que, ¿cómo usted está, hermano? Como Dios quiere. No, Dios no quiere que usted esté así. ¿Qué clase de Dios es el que yo le sirvo, Dios mío? Que este fracaso, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Eres tú. Hay gente que se levanta tarde y vienen desesperados y se comen el pare. Le decimos en Puerto Rico, se comen el pare y lo denuncia el policía. Ay, qué diablo malo. Yo soy tempranero, yo vine temprano aquí hoy porque yo tengo esa disciplina, llegar a tiempo. ¿Ok? Y entonces estamos culpando a Dios o culpando al diablo. Asuma responsabilidad. Yo caminé 1 hora ayer, hice ejercicio, porque este cuerpo es templo del Espíritu. Si usted no se cuida, ni Dios lo va a cuidar.
Usted tiene que cuidarse. Mi hermano médico sabe que los evangélicos no beben, pero comen. Así que usted tiene que cuidarse. La parte suya y la parte mía no la va a hacer el Señor. Tenemos que ser responsables y tenemos que darle un ejemplo a nuestros hijos y a nuestra esposa. Así que si alguno no se moleste conmigo, se lo digo cariñosamente, es por la salud. La persona que se cuida vive más y no hacemos falta en el cielo. No tenga prisa de morirse, hermano. Oiga bien, mire, el cielo tiene tantos santos allá que ni tirándolos por las ventanas se acaban. Usted y yo hacemos falta en Orlando, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en América Latina. Extienda su vida, pero disfrute. La clave para ser feliz no es feliz el que hace lo que disfruta, sino el que disfruta de todo lo que hace. Yo vine hoy a gozar el servicio y yo estaba danzando ahí, mire, yo me sentía renovado y vi al pastor ahí que, Dios mío, dije, padre, ese hombre está, wow, me inspiraste, pastor. Y ese hombre, imagínense. Entonces yo creo que Dios nos quiere renovar. Dios te quiere hacer nuevo. Deja que Él te toque, deja que Él te cambie. Por lo tanto, porque Él es el mejor de los padres y desea lo mejor para ti. Y cuando estés experimentando algo negativo, eso no viene de Dios. O es Satanás, o a veces nos convertimos en los Satanás de la tierra. Hay un teólogo llamado Leonardo Boff, escribe un libro llamado El Águila, donde él dice que el mundo de hoy ha creado un desorden ecológico. La ecología es el orden del clima del planeta. Los árboles tienen su función. No destruya árboles. Son nuestra fuente de oxígeno. Ayudan a la estabilidad del terreno. ¿Sabe cuántos árboles se van a destruir mañana en el Amazonas? Más de 10,000 árboles. Eso está creando una contaminación brutal en el mundo. Por eso el clima está aquí medio loquito. Por la noche está frío y a mediodía hace calor. Y en Puerto Rico es lo mismo. Y ese desorden no tiene que ver nada con Dios ni con el diablo, es nosotros mismos. Mi país, que ya casi eso es cemento y cemento y cemento. Los huracanes están más fuertes que nunca. Y aquí en la Florida, como yo vivía en la década del 80, aquí nunca hizo un tornado. Y ahora hay tornados por todos sitios. Algo está pasando en ese desorden ecológico. Dios no tiene que ver con eso, ni el diablo tampoco. Somos nosotros. Haga su parte, cuide el planeta. Dios nos tiene aquí para cuidar su mundo. Este es el mundo de Dios. Le voy a decir algo que va a ser impactante. A veces digo, Señor, no vengas. Me da vergüenza que aparezca el Rey de la Gloria en un mundo donde 2/3 partes de la humanidad se acuesta sin comer. En donde hoy se van a morir 200,000 personas, de los cuales 100,000 son niños por falta de comida. Y tú y yo esta mañana, Dios mío, ¿qué no hicimos? Por favor. Donde hay 1.200.000 billonarios que deciden lo que va a pasar en el planeta. Y quieren más chavos y más dinero. Váyase a Haití. ¿Usted quiere saber lo que es la gran tribulación? Váyase a Haití. Que usted vea a la gente durmiendo en el piso. Yo fui a predicar unas semanas, unos años atrás, y yo no pude resistir. Dejé mi ropa, dejé dinero, que no dejé allí. Cuando salgo de predicar de la iglesia me dice un hermano, oiga, ¿dónde usted va a dormir esta noche? Yo sé un poquito de francés y hay una mezcla ahí del, ¿sabe? El idioma de ellos. Sí. Y entonces me dice, ¿y dónde usted va a dormir esta noche? Y yo le digo, pues el pastor que me invitó, voy a estar en su casa. Dichoso usted, venga acá. En esa cuneta duermo yo. Y esta sabanita la pongo. Me dijo otra hermana, oiga, usted está muy elegantemente vestido. Perdona el trajecito mío, que está feo, porque es mi único traje. Yo me lo cambio cuando se hace pedazos. Y yo me quedé tan impactado que yo empecé a llorar. O sea, así está nuestra sociedad. ¿Qué está haciendo la iglesia para mejorar nuestro mundo? Estamos en una burbuja. Hemos hecho de la iglesia un club social. Usted no comparte con los vecinos. Óigame eso.
Usted no comparte con los vecinos. Yo también, no compartimos, nos olvidamos. Estamos con el Señor y estamos gozosos. ¿Y cómo están los demás? Salga a ver su casa, lleve una palabra, pero también lleve un pedacito de pan, lleve una fruta, lleve una comprita, lleve algo para que la gente sepa que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, segundo principio, si sigo hablando me quedo hasta la noche, aquí no. Segundo principio, fervientemente implica que la oración es trabajo y lucha espiritual y se convierte en el principio de la lucha espiritual. Santiago dice, otra vez Santiago 5:17, búsquelo conmigo, Santiago 5:17 dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Oiga, mucha gente se pone a orar y cae en la malicia del ronquido. Yo tenía en la iglesia que yo empecé a pastorear en 1972, Punta Santiago, Macao, el culto de oración, aquello era, Dios mío, una orquesta de ronquido. Yo tuve que llamar a la iglesia capítulo. Duerma bien antes de venir para acá. No coma demasiado antes de llegar al servicio. Usted viene a orar y a interceder. Dios mío. Era un tiroteo de ronquido. Orar fervientemente significa, mis queridos hermanos, no es echarnos a dormir, es batallar espiritualmente en contra de las fuerzas, las oposiciones, los demonios que tratarán de impedir nuestra comunión con Dios. Y ahí hay que usar nuestros recursos espirituales. Pablo dijo, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hago una aclaración. Yo creo en la batalla espiritual, pero no en la guerra espiritual. Déjeme establecer una diferencia. La guerra espiritual, yo he leído varios libros y no voy a mencionar los autores por respeto. Y lo que he leído dicen que hay ángeles en el cielo, un ángel caído luchando con Miguel o con el arcángel tal, y que deciden allá lo que va a pasar abajo. Y eso no empezó ahora. Siendo yo pastor, le llamé la atención a un hermano que estaba adulterando. Yo me enteré que estaba adulterando con una hermana en la iglesia. No, pastor, la culpa no es mía. Es el ángel caído y el otro ángel que están peleando arriba y me sedujeron. Me dicen que dice que en mi país eso es un llame. Efesios 6:12, búsquelo conmigo. Efesios 6:12, búsquelo conmigo. Vamos a la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No habla de guerra, lucha, batalla, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay un pasaje que a mí me ha impactado mucho, Colosenses, búsquelo conmigo, capítulo 2. Yo le voy a probar con este pasaje que Cristo ya venció a Satanás, que no tiene ninguna parte en nuestra vida, que tiene el poder que tú le permitas. Colosenses capítulo 2, búsquelo conmigo, versículos 14 y 15, y subraye esos versos, por favor. Hay iglesias que son más satánicas que cristianas. Y empiezan cantando y sobre el diablo y hablando del diablo. Por favor. Se convierte en videísta, en dos dioses, el dios del mal, el dios del bien. Maniqueo era un líder en la iglesia cristiana que empezó a promover la idea de que no solamente existe el Dios bueno, sino el Dios malo. Ahí viene el maniqueísmo. Eso es peligroso. Hay un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Entonces, miren lo que dice Colosenses capítulo 2, anulando, verso 14, el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo dijo al levantarse de la tumba: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú tienes al Cristo victorioso. Estamos en el pabellón de la victoria hoy. Oh, somos victoriosos. Cuando tú veas algo raro, reprende. Satanás te va. Echa fuera eso. Pide que esa fuerza desaparezca. Y lo que sea, se va. Déjeme mencionarle los otros principios rápidamente. Ore siempre en nombre de Jesucristo. Carlos Barth dice, teólogo del siglo XX muy conocido: en Jesucristo, quien es verdaderamente Dios, el hombre es arrancado de las disposiciones y necesidades de su mera humanidad y hecho partícipe de la vida libre, trascendente y eterna del mismo Dios. En Jesucristo, la gloria de Dios, sin dejar de ser suya, ha venido a ser nuestra. Jesús dijo: yo soy el camino. Y eso de yo, ¿verdad? Personalizó la verdad. Yo. Ahí está su divinidad. Como le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy, te envía. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. Si Dios no fuera trino, yo sería ateo. Soy bien trinitario. Porque el Hijo se hizo persona. Vivió nuestra humanidad. Vivió nuestras crisis. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: por cuanto Él fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús vivió. Mire, Judas lo vendió como si fuera un paquete. Pedro dijo que no lo conocía y era el discípulo más cercano a Él. ¿En qué quedamos? Esas frustraciones que tú y yo vivimos continuamente, ya Jesús las vivió. Es más, cuando llegue el momento de nuestra partida, porque la muerte nunca hemos pasado por ella, siempre hay algo, ¿verdad?, desconocido, tú le puedes decir: Señor, ya tú lo enfrentaste, ayúdame. Y le aseguro que usted se va a ir en paz. Ya el cristiano no muere, sino que se muda. Cambie la M de muerte a mudanza. Nos mudamos con el Señor y lo mejor está por venir. Arriba los de abajo. Estoy con todo el mundo. Así que, hermano, Cristo es el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Cuarto principio, en el poder del Espíritu Santo. Yo le llamo el principio neumatológico. Neuma quiere decir espíritu. Neumatológico, el estudio del Espíritu Santo. Sin la mediación del Hijo no podemos acercarnos al Padre, pero sin la mediación del Espíritu Santo no podemos experimentar la presencia íntima de Dios. En la doxología trinitaria, que aparece ahí en 2 Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, fíjese, ¿verdad?, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Cuando definimos lo que significa eso, el amor es el ágape, es el amor genuino. Usted y yo no amamos, usted y yo queremos. Yo quiero a mi esposa porque me quiere. Necesitamos reciprocidad, que nos devuelvan lo que usted da. El amor no necesita reciprocidad. Aunque usted no ame a Dios, Dios le sigue amando. ¿Y por qué entonces yo voy al infierno si no amo a Dios? No es porque Dios sea malo, es que lo que uno siembra cosecha. La persona que no ama a Dios se hace cruel, se hace un bandido, se hace un delincuente, se hace un abusador. Tú matas, tú robas, tú eres infiel, y lo que tú siembras tú lo vas a vivir. Y lo vas a vivir plenamente separado de tu Creador. Pero en Cristo ahora podemos estar con Él para siempre. Por lo tanto, tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos corrija, que nos ilumine. El ágape proviene de Dios el Padre. La gracia, caris, el amor inmerecido es del Hijo. Y la comunión, la coinonía, la imparte el Espíritu Santo. Necesitamos reconocer, hablar en lenguas es hermoso. Yo hablo lengua de vez en cuando, pero hay gente que habla lenguas como un espectáculo. Yo, siendo pastor de una iglesia pentecostal recién instalado, me impresionaba la presidenta de las damas. Esa mujer bailaba y saltaba en el templo y hablaba lengua. A mí me impresionó. Yo le dije a mi esposa: esa mujer súper consagrada. Cuando voy un día a visitarla, le pregunto al vecino: ¿usted conoce a doña hermana María? La mujer que le da con el caldero al esposo.
La mujer que dice ajo y ajo y enviaba al esposo para el Caribe y esa mujer es. Y yo le dije, no, esa no es. Después descubrí que era ella y le dije, me entrega las funciones, usted no da testimonio. Ay, pastor, perdóneme. Disciplina un tiempo. Hoy tenemos que buscar alguna forma, pastor, porque la gente quiere vivir su vida como le dé la gana. El evangelio es una cosa seria, servir a Cristo es una cosa seria. Y yo le digo, sea cuidadoso, sea responsable, sea consciente. Yo no creo mucho en eso de disciplina y estar quitándole a la gente, pero creo que debe haber un diálogo. Y el pastor llamar a la gente, mire, el evangelio es algo serio. Sí, porque los malos testimonios son los que están afectando negativamente a la iglesia. Yo le decía al hermano César, al hermano Ángel, yo le decía de un pastor ahora famoso en mi país, que la hija escribió por internet que es un bandido, se ha hecho millonario, ¿entiende? Y era muy fiel a su esposa hasta que la mujer le dio cáncer. Después que le dio cáncer, se divorció y se llevó a la joven de la iglesia. Es eso. Mire, el matrimonio es para toda la vida. Lo que unió Dios no lo separa el hombre. Si usted se divorció ya, eso pertenece al pasado y se casa de nuevo, mire, que sea algo serio, que Dios le una, que Dios le bendiga. Hay otro principio que es importante, además de dejar que el Espíritu nos guíe, nos enseñe, que no solamente hablemos, sino que también esté presente el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Ve? El segundo elemento es gozo. Un cristiano debe ser una persona gozosa. Sea una persona gozosa. Hace días yo voy al gimnasio a hacer un poquito de aguaje, ustedes saben, para mantener mi novia. Y me encuentro con una joven y le digo, ¿tú vas a alguna iglesia? Y dice, no, iglesia, yo soy atea. ¿Y por qué? La mayor parte de los cristianos que yo conozco les apesta la vida. ¿Y cómo tú dices eso? Se pasan quejando, hablando del pastor, hablando de los líderes, hablando de la iglesia, cosas negativas. Me dejó sorprendido. Y después de 5 minutos de silencio, yo dije, pero perdóname, yo pertenezco al grupo de hombres y mujeres que siempre estamos gozosos. Estar en Cristo es estar gozoso. Todo el que se sienta gozoso, levante la mano aquí. Estar gozoso, disfrutando lo que estamos haciendo, en victoria. Deje que el fruto se manifieste, el amor, el gozo, la paz. ¿Y para qué necesitamos esa unción y esa llenura del Espíritu? A fin de cumplir su voluntad. Recuerde, yo defino la voluntad de Dios como su deseo de que tú y yo estemos bien. Ahora, hay unos principios que me interesan. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, hay unos parámetros sobre la voluntad de Dios. Y el primero dice, un matrimonio en santidad y honor. Es la dimensión familiar. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 4 y 5. El segundo, el amor fraternal, demostrado por unas relaciones honestas y respetuosas hacia los demás. Es la dimensión del proximal. Capítulo 4, versos 6 y el verso del 9 al 10. El tercer parámetro, la paz y el trabajo honrado. Dimensión comunitaria y cósmica. Mire, hermano, hermana, yo vengo de familias que vivieron mucho. Mi suegra, casi 90 años. Mi abuela, 106. Mi abuelo, 100. Y yo le he dicho a mi mujer que yo le voy a romper el récord a Moisés. Yo voy a llegar a los 121. Aquí o en el cielo. Entonces, una de las cosas que yo he descubierto, que la gente que vive mucho son las personas alegres. Ríase hasta de usted mismo. Sí, mi padre era un chiste vivo. Mi padre era un vegetariano exitoso porque la gente, por escuchar a don Toño, terminaba comprándole. Sí. Y un día me dice, oiga, apareció un señor ahí que me dijo, usted pide más que una iglesia. Mi padre era un chiste, una persona que hacía chiste continuamente y nos mantenía a nosotros riéndonos y vivió por eso mucho. No tomen las cosas tan en serio. No se crea tan importante por cualquier boberita, usted se sienta que está destruido.
No, si no viene hoy, viene mañana. Y lo que no viene es porque no conviene. Tranquilo. A mí me invitaron en 2 ocasiones a ser profesor en Estados Unidos. 2 seminarios famosos aquí. Y me ofrecieron salarios tremendos en Texas. Y yo lo pensé bien y respondí que no. Y después me he puesto a pensar, si yo hubiese venido para acá, y sobre todo para California, que es tan caro, Fuller Seminary, que es uno de los más famosos en esa área, me llamó a dirigir un programa. Cuando yo hice estadística, usted tiene que tomar decisiones con cuidado y orar a Dios. Y el Señor, California, yo hice mi primer doctorado, Claremont School of Theology, que yo carísimo. Yo tenía beca, gracias a Dios. Yo dije, si es tu voluntad, que me aumenten el salario, pensando en mis hijos, pensando en mi esposa. Usted no vive solo, hay que pensar en la familia. Cuando le dije al director, mire, yo iría si me aumentan, porque allá es caro. Ah, pues déjenme pensarlo. Y nunca me llamaron después. Me quedé en Puerto Rico. Mis hijos estudiaron en la Inter con beca, porque los hijos de profesores no pagan. Hicieron sus estudios. Y por eso ya una es doctor y otra va en proceso de ser doctor. Porque los estimulé y porque hubo becas. Usted tiene que tomar decisiones. Usted ponerle señales al Señor y ser cuidadoso. Y entonces lo que no viene es porque no conviene. Y dar gracias a Dios en todo. Y glorificar a Dios. Porque la voluntad de Dios es siempre buena. Y si Dios no contesta, no, siempre Dios no contesta así. A veces la respuesta es no. Mire, Dios habla, ¿sabe? A mí me ofrecieron otro seminario, unas ofertas increíbles. Le vamos a pagar tanto, usted va a hacer esto. Y mi esposa iba a tener una beca para hacer su maestría en teología. Y qué sé yo, y le vamos a estar va a tener un apartamento que no tiene que pagar un centavo. Yo me emocioné. Un día estoy predicando en una iglesia, oiga bien, y Dios usa a una hermana psicóloga, doctora en psicología, y me dice, doctor Pérez, yo tengo un mensaje de Dios para usted. Se lo voy a enviar por fax. Me llamó la atención eso. Un mensaje de Dios por fax. Yo era el director del programa doctoral de la Inter en esa época. Eso fue en el 2003. Como al mes me dice la secretaria, doctor Pérez, mire, hay una psicóloga que llamó y quiere enviarle un mensaje por fax. Ah, que lo envíe. Yo me había olvidado del asunto. Cuando esa hermana me envió ese fax, y el secretario me lo trajo, y yo lo leí, yo me puse a llorar. Cuando Dios habla, no dice absurdidades ni estupideces. Dios entra en detalles que nadie sabe más que tú. Siervo, eso que te ofrecieron, eso. Y detalles que mi esposa ni sabía, cómo esa hermana se enteró, si no fue solamente que Dios le habló. Eso no es mío, eso va a romper tu matrimonio. Y yo me fui, mire, cerré la puerta de la oficina y me puse a orar y pedí perdón y llamé al director. Mire, doctor, gracias por la oferta, pero en este momento no la puedo aceptar. Por eso mi matrimonio está en pie. Oiga bien, no tome decisiones a la ligera. Cuente con su familia y sobre todo póngale señales a Dios. Si es tuyo, abre las puertas. Y si Dios le dice que no salga, yo, un famoso ministro evangélico en Puerto Rico, terminó 5 años en cama porque no oyó la voz de Dios. Venían a operarlo acá en Houston y una hermana ancianita le dijo, pastor, el Señor me dijo que no fuera, que esa operación no era de él. Y él se rió y no le hizo caso. Cuando regresó vino encamado. Una operación equivocada, un malpractice. Y tuvo sus últimos 6 años en cama. Dios habla, Dios se revela. Cuando Dios use a alguien, toma en cuenta lo que te dice, pide al Señor que te confirme y sé sabio, porque Dios desea lo mejor para nosotros. Es un Dios bueno, pero nosotros somos parte de su iglesia y su voluntad es que tú y yo estemos bien. 6º principio, como miembros de su iglesia, el principio eclesial. Nuestra vida cristiana tiene que darse en el contexto de la iglesia. Yo no sé cómo hay gente que no pertenece a ninguna iglesia. Por favor, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo.
Dios le trajo aquí, no por el pastor Pérez, ni por la esposa, ni por la familia. Usted está aquí por Jesucristo. Sea fiel al Señor, colabore. Mi madre me enseñó algo bueno. Si no puedes hablar bien del pastor, no digas nada. Hay gente que tiene un demonio de hablar de los pastores barbaridades. Oh, somos parte de su iglesia, somos parte de su pueblo, somos parte de su grey. Finalmente, Dios quiere que oremos eficazmente para contribuir en el establecimiento del reino de Dios. Y esto es bien importante y con esto finalizo. Miren, hermanos, la falla mayor nuestra y mía también es que no entendemos que Dios nos ha llamado para contribuir a establecer el reino de Dios. O nosotros transformamos este país o este país nos transforma a nosotros. Ya hay 6 denominaciones evangélicas que están casando homosexuales y lesbianas. Óigame eso. 6. Ya hay una iglesia aquí, que me lo dijo una hermana, la mamá de hermana Milka, eso que estaba viendo un programa por televisión y vio una pastora como que se estaba quitando la ropa, algo así. O sea, una iglesia. O sea, ¿qué nos está pasando? Somos la sal del mundo. Somos la luz, tenemos que proyectar la luz de Dios. Dios nos ha llamado a ser presencia de Él. Somos embajadores de reconciliación. Pero para eso hay que orar, hay que gemir, hay que clamar. Tenemos que ponernos en sus manos. Yo respeto a los homosexuales. Lo que no comparto es la homosexualidad. Son dos cosas distintas. Yo respeto al alcohólico. Lo que no comparto es el alcoholismo. Yo respeto al drogadicto. Lo que no comparto es la drogadicción. Porque ¿qué es lo próximo? Ahora hay un partido en Holanda de bestialistas que quieren tener sexo con yeguas, con perras, con gatas, y las mujeres con los gatos y con los perros. ¿Qué va a hacer con los bisexuales? Ahora hay una congresista norteamericana que es bisexual. Tiene el esposo más su amante, una mujer por el lado también. ¿Qué va a hacer con los pedofílicos? Aquí hay un club en Estados Unidos de gente de dinero que tienen sexo con niños de 5 a 12 años. No quieren adultos. ¿Qué va a hacer con los necrofílicos que quieren tener sexo con los muertos? No pueden ir a la funeraria. Tengo una mujer, espera que todo el mundo se vaya, la sacan de la caja para tener sexo. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está pasando? El reino de Dios entre vosotros está, dijo Jesucristo. Y te ha llamado a ti y a mí para proclamar su mensaje, para vivir sus valores, para transformar esta sociedad. La iglesia primitiva transformó su mundo. Y cuando Pablo fue allá, a toda esa parte de Asia, decían: estos que transforman el mundo han venido acá. Para esta hora nos ha llamado el Señor para cambiar esta sociedad, para decirle que Cristo es el Señor, que el amor de Dios es real, que el matrimonio es algo serio, que la familia es importante, que la iglesia es de Jesucristo, que el cristianismo no es una religión más. La religión es la búsqueda que hace el ser humano de lo divino. El cristianismo es el encuentro que Dios el Padre, a través de Cristo, bajo la iluminación del Espíritu Santo, ha tenido con nosotros y nos ha convertido en sus hijos y en sus hijas verdaderos. Para esta hora Él nos ha llamado. Ponte conmigo en esta tarde, en esta mañana, en las manos del Señor. Vamos a empezar de nuevo. Yo quiero que usted incline su rostro. Yo quiero que usted en este momento escuche lo que Dios le ha dicho y empiece una vida cristiana comprometida en todos los aspectos.